Como les habíamos dicho en un principio, vamos a hablar de fútbol con el máximo representante, la máxima autoridad del fútbol en España, que es el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, don José Luis Roca Millán. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. El señor Roca Millán tiene 50 años, está casado, tiene 3 hijos, estudios de profesor mercantil, según me han dicho, y además es empresario. Bueno, ¿sabe usted en el lío que se ha metido? Yo creo que sí. Lo conocí anteriormente y soy consciente, no lío, del trabajo que hay que realizar. ¿Y va a tener usted tanto aguante como ha tenido su antecesor en el cargo, el señor Porta? Bueno, yo procuraré tenerlo porque los hombres que servimos al fútbol queremos lo mejor para él y tenemos que aguantar. Vamos a hablar de fútbol entonces. Es decir, recientemente se ha creado la Liga Profesional y el fútbol de aficionados. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que hay dos tipos de fútbol, 2 clases, 2 categorías de fútbol? No, realmente las nuevas estructuras deportivas marcadas por el Consejo Superior de Deportes, por el Decreto Ley y la Orden Ministerial, diferencian claramente el fútbol aficionado y el fútbol profesional. Quiere decir que dentro de la estructura federativa debe haber una liga profesional que entienda del problema del fútbol profesional y una liga de aficionados que entienda del problema profesional. Todas ellas, por supuesto, bajo la cúpula de la Junta Directiva de la Federación Española de Fútbol, que es la única representativa del fútbol español. Señor Roca, ¿por qué uno que no entiende mucho de fútbol escucha cada vez con más frecuencia eso de que las estructuras del fútbol están caducas? Bueno, yo diría que no están caducas, lo que pasa es que hay que ir adecuándolas poco a poco a la vida moderna, a la vida en que vivimos. Es un ente vivo, poco a poco hay que ir acondicionándolo, pero que piense todo el mundo que las estructuras de fútbol son tan importantes, es un fenómeno social tan grande que no solo afecta a España, afecta a Europa, afecta al mundo entero. Y cuando se modifica alguna regla y alguna estructura, hay que pensar no solamente en la nuestra, sino en toda la tierra. Señor Roca, ¿les asusta a ustedes a los, si me permite decirlo, a los profesionales del fútbol o a los que se dedican al fútbol, el incremento que está tomando en la afición el baloncesto? Bueno, yo creo que habla usted de los profesionales. Nosotros somos amateur en el fútbol, somos aficionados. No nos preocupa, nos encanta que otro deporte pueda tener un auge importante porque el fútbol es generoso, lo está demostrando a lo largo de su trayectoria y le gusta que además de potenciarse a sí mismo, potencie a los demás deportes. Pero usted sabe, me ha dado una respuesta absolutamente diplomática que yo acepto y encajo perfectamente, aunque no responde en cierta medida a lo que estamos diciendo. Por los líos que están sucediendo en el fútbol, por el hecho de que no haya fútbol en televisión, y no entro en las razones, que no sé quién tiene la culpa, si es que alguien tiene la culpa, ni me importa tampoco, pero por el hecho de que el aficionado esté resentido contra quien sea y no participe de las incidencias, de los eventos del fútbol, otro deporte está tomando, no sé si el lugar, pero bueno, sí el espacio que antes correspondía por derecho propio al fútbol. Bueno, yo respetando totalmente a la estructura del baloncesto, por supuesto, y a cualquier otro deporte, pienso que las magnitudes en que nos movemos de aficionados son distintas. No entremos en el tema de la televisión, por supuesto, la Federación Española de Fútbol, su presidente y su junta directiva están totalmente dispuestos a dialogar, a realizar cualquier gestión para que cuanto más pronto sea posible televisión esté en el fútbol. Creo que es conveniente, así lo demostramos la junta directiva de la Federación Española de Fútbol y en los partidos internacionales ahí están televisados, el de Alicante y el próximo de Sevilla se televisará. Creo que es conveniente solucionar este problema cuanto más pronto mejor, pero sin embargo hay que tener en cuenta que hay que respetar unos derechos económicos de los clubs que también son importantes. ¿Y la posición de Televisión Española, que algún derecho tendrá también, supongo yo? Por supuesto, yo creo que sí. Es un diálogo que debe realizarse cuanto más pronto mejor, porque verdaderamente el aficionado y el que no es aficionado, el público español, lo que desea que pronto haya televisión, que el fútbol esté en televisión. Eso sí es verdad. ¿Está en crisis el fútbol, señor Roca? No, yo oigo hablar mucho de la crisis del fútbol. Creo que el fútbol es un fenómeno tan importante que anda solo, que vive solo, y que cada día cuando hablan de la crisis del fútbol, de los espectadores que dicen que hay menos espectadores en los grandes estadios, yo diría que habría que estudiar datos estadísticos para saber que a lo mejor los espectadores que faltan en los grandes estadios, en los clubes de élite, están viendo el fútbol aficionado, el fútbol juvenil y el fútbol infantil, porque muchas veces el público no conoce nada más que el fútbol de élite, los grandes clubes, y se olvida de esos 9.000 clubes que juegan muchos partidos los sábados y los domingos, a los cuales acuden muchos aficionados. Pero yo creo que no está en crisis. Si está tan en auge y si la crisis no tiene nada que ver con el mundo del fútbol, ¿por qué están tan endeudados los clubes de fútbol? Se hablan de miles de millones. Bueno, sí, eso es otro tema distinto. Diría que la deuda del fútbol proviene de hace mucho tiempo. Creo que además más proveniente de la deuda propia es de las cargas financieras que ha generado esta deuda propia.
que creo que además legítimamente al fútbol le corresponde la participación en las quinielas, como ocurre en muchos países europeos, y que de esta forma debe solucionarse de una vez este endeudamiento y tratar de que en el futuro no se vuelva a producir. ¿Usted ve los clubes de fútbol como sociedades anónimas en España? No lo sé, no lo tengo muy claro. Sé que algunos países han hecho la experiencia y ha dado resultado, otros no ha dado resultado. Yo creo que en España, es mi opinión personal mía, no daría resultado, porque de hecho son sociedades privadas y difícilmente podría dársele beneficios al socio que participase como sociedad anónima. Creo que de momento en España es más conveniente una sociedad privada sin ánimo de lucro que una sociedad anónima con ánimo de lucro. ¿Qué presupuesto tiene el fútbol español para 1985? Bueno, el fútbol español tiene, en estos momentos, hemos presentado al Consejo Superior de Deportes un presupuesto de 1.465 millones para la estructura federativa, de los cuales 1.200 estamos ya convencidos de que el Consejo Superior de Deportes lo estudiará detenidamente y lo aprobará, más los fondos propios que aporta la Federación Española de Fútbol, que son 265 millones. La verdad es que esto es lo que sirve para mantener la estructura federativa de los miles de partidos que se celebran al cabo del año en España. Diría, sin embargo, que para promocionar ese fútbol, para hacer instalaciones deportivas, para todo aquello que al mismo tiempo no sea gasto, sino que genere puestos de trabajo, que es muy importante para España, debería el fútbol aficionado también participar en la parte que sea de ese dinero de las quinielas, dedicado exclusivamente a crear instalaciones deportivas, porque creo que es de lo que más falto estamos en España. ¿Qué piden ustedes al patronato entonces? Bueno, es que el patronato realmente no tiene el patronato tiene una misión, yo como consejero hace muy poco que me he incorporado, y tiene una misión de administrar los fondos que le vienen, no tiene decisiones sobre... ¿Qué quieren ustedes entonces del que manda en el patronato? Bueno, de lo que creemos nosotros de las quinielas, por matizarlo profundamente, sería que esa participación legítima que creo que le corresponde al fútbol y que en otros países está, que venga al fútbol, porque de hecho el fútbol lo genera, y aunque sea generoso con los demás deportes, él debe por lo menos sustentarse y promocionarse. ¿Habla usted mucho con Porta? Pues sí, bastante. Es amigo mío. ¿Y qué tal se llevan? Pues muy bien. Yo antes no sé si le he preguntado al principio si usted tenía tanto aguante como él. ¿Usted aguantará tanto como él si le viene encima todo lo que usted supone que le va a venir? Bueno, yo intentaré defender... Haga las cosas como las haga, que eso me da la impresión de que no tiene nada que ver. Yo intentaré defender al fútbol y defenderme a mí. Por supuesto, son dos épocas distintas y dos maneras de pensar distintas. Yo creo que debemos aceptar la crítica. Lo que nunca debemos permitir, y yo por supuesto no lo voy a permitir, ni por mí ni por los directivos de la Federación Española de Fútbol, es que se insulte. Pues está usted bueno, como tenga que hacer demandas por cada uno de los insultos que van a llover. Yo creo que una vez el público entenderá que las personas que estamos en el fútbol venimos a servir al fútbol, y por supuesto no debemos permitir nunca, la crítica sí la debemos permitir porque estamos obligados o debemos saber que puede hacerse, pero lo que no podemos permitir nunca es que se nos insulte, no a nosotros ni a ningún ciudadano español. Señor Roca, la culpa de todo lo que le pasa en el fútbol la tienen, como dicen algunos, los directivos, que son esto y aquello. No, ahí es un tema que ha tocado usted mi corazón. Creo que los directivos han hecho mucho por el fútbol y seguirán haciendo mucho por el fútbol. Yo pienso que cuando alguien critica a los directivos del fútbol, le diría que una vez sea directivo de fútbol, y entonces sabrá lo que es trabajar. Y no hablo de los directivos de los clubes de élite, que muchas veces se dice los viajes, sino simplemente hablo de esos directivos de fútbol modesto que a lo largo de muchos días por la mañana incluso se levantan temprano para marcar el campo y limpiar las casetas. A mi juicio, estos merecen un gran respeto por todos los aficionados al fútbol y por todo el mundo. ¿Los cargos directivos de los clubes son remunerados, cobran dinero? No, yo creo que no. Yo creo que no hay ningún cargo directivo del fútbol que cobre dinero. ¿Usted cobra? Pues no, por supuesto que no. Bueno, y ahora cuénteme, porque esto sí que no lo entiendo yo. Usted, que es un próspero empresario, un hombre que tiene sus propios negocios y que aparentemente le van bien, o se supone que le van bien, y le deben ir bien cuando de repente se mete en este embrollo de ser presidente de la Federación Española de Fútbol a cambio de nada económicamente, ¿qué es lo que le mueve a meterse en el lío de ser criticado por cualquiera, de verse en ocasiones insultado? ¿Qué es lo que le mueve? Es decir, ¿qué espíritu de sacrificio tiene usted? ¿O de masoquismo? ¿O qué? ¿Qué es lo que les mueve? Cuéntemelo. Y yo le agradezco lo de próspero empresario, aunque hoy en estos momentos es muy difícil ser próspero empresario, sino tenemos muchos problemas. Quizá nos mueve la iniciativa propia y por supuesto a mí me ha movido el gran cariño que tengo al fútbol,
y la decisión de un grupo de colaboradores, amigos míos, de presidentes de las territoriales, que un día pensaron que José Luis Roca podía dirigir el fútbol durante 4 años o en un futuro próximo. Esto me obligó a pensarlo a mí mismo y a pesar de que ha supuesto un cambio radical en mi vida, pues espero que al final, con las críticas, tenga satisfacciones. Yo creo que tener amigos por toda España es muy importante y al final este es el resultado positivo de lo que uno saca dentro del deporte. Yo le confieso que no soy enormemente aficionado al fútbol, que voy de vez en cuando, pero no estoy en los intríngulis del asunto del fútbol. Sin embargo, repasando papeles para tener alguna información a la hora de charlar con usted, sí que he visto en más de una ocasión, he leído por ahí, con ocasión de su nombramiento, decir que usted era un hombre de Porta. Eso, primero no sé si eso no es, y después qué quieren decir o qué quieren insinuar con esa afirmación. No cabe la menor duda que Pablo Porta, en mi opinión personal, ha sido un gran presidente, que yo he trabajado junto a él y he admirado su labor. Lo que pasa es que José Luis Roca pensará, como ha dicho siempre, recoger lo bueno, no que Pablo Porta hizo, sino Pablo Porta y los anteriores presidentes y juntas directivas que estuvieron, y aportar mi grano de arena, y más que mi grano de arena en el trabajo, la del equipo que estoy formando. A usted le gustaría ver fútbol en televisión, ¿eh? Por supuesto que sí. ¿Y usted qué puede hacer al respecto? Bueno, pues aportar mi buena voluntad para que, si sirve la mediación del presidente de la Federación Española de Fútbol y de su junta directiva, estar dispuesto en cualquier momento para tratar de que se realice cuanto más pronto mejor. Ojalá que sea así, porque eso beneficiará a todos. Todos queremos ver fútbol aquí y donde sea. Por supuesto. Señor Roca, mucha suerte y que tenga usted ese aguante que dice tener. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.